Entonces ya van a estar trabajando con teorema de Cauchy, una versión local, y que las holomorfas son analíticas. Ya está probado uno de los lados. ¿Sí? Ya se probó que las analíticas son holomorfas, basta probar el recíproco y habría coincidencia. Muy bien, adelante entonces, Juan Pedro y César, cuando gusten. Si querés, Ahora que Juan Pedro, les hago designarle. post a Juan Manuel y a Felipe para que graben. Bueno, Ahí creo que quedó. si querés designarlo a Juan Manuel o le paso yo, creo que ya le designé a Felipe. Sí, yo ya estoy grabando. ¿Sí? Dale, genial. Entonces ya podemos dar para adelante. Gracias, Juan Pedro. Bien, arrancamos entonces. Sí, adelante. Dale, vamos. Ahora César va a compartir la presentación y yo voy a hacer una breve introducción de lo que vamos a hacer. Y ahí ya va a arrancar César con la primera parte de lo que vendría a ser la demostración y después voy a concluir yo con la segunda mitad. Entonces, la idea de la clase de hoy es, por un lado, enunciar el teorema, o sea, es probar por un lado el teorema de Cauchy, una de sus variantes, tanto en el triángulo como en el rectángulo, y por otro lado, llegar al resultado de que toda función holomorfa es analítica, o sea, puede ser representada por series de potencias. Y con el último resultado estaríamos llegando al sí solo sí de holomorfas y analíticas, y el primer resultado es un resultado también importante del curso, donde nosotros vamos a ver la parte o sea, la versión de rectángulos, y la de triángulos es análoga y está demostrada en las notas. Entonces ahora en la primera mitad César va a demostrar y enunciar algunos resultados y recordar algunas definiciones para poder llegar a la demostración del teorema local de Cauchy en el rectángulo, y luego yo voy a hacer lo mismo pero para la segunda demostración. Entonces, ahora va a arrancar César. Y yo cualquier cosa voy a estar con otra computadora acá al costado mirando el chat, así que cualquier duda que haya la pueden plantear por el chat o si quieren desmutearse también, es lo mismo, como les quede más cómodo. Hola, buenas. Bueno, como guía, para ir más o menos, para tener una idea de lo que vamos a hacer, yo voy a empezar recordando la definición de que una función es holomorfa y analítica, y después voy a recordar la fórmula de Barrow, y luego voy a enunciar y demostrar el teorema local de Cauchy, que la demostración es bastante simple. Y por último voy a enunciar y demostrar también el teorema de Cauchy en el rectángulo. Entonces, una función, vamos a empezar recordando la definición de que una función sea holomorfa. Decimos que f es holomorfa en omega, incluidos los complejos. Si para todo punto z0 perteneciente a omega, existe el límite del cociente incremental, es decir, f de z0, digo f de z menos f de z0 sobre z menos z0 cuando z tiende a z0. Y a esto lo llamamos la derivada en z0, que es la analogía que teníamos en los reales. Bien, y por otro lado la definición de una función que es analítica, que también se le dice que es representada mediante serie de potencias, es que decimos que f es analítica en el abierto omega incluido en los complejos, si para todo punto incluido en el omega existe un radio positivo y una sucesión de números reales incluida también en los complejos, tal que la función f de z se puede escribir como la serie de la sucesión multiplicado por z menos z0 elevado a la e. Esto para todo z perteneciente a la bola de centro, el punto z0 y radio r. Y luego tenemos la fórmula de Barrow, que también ya se fue presentada en clases anteriores, pero va a ser útil después para unas demostraciones. Que nos dice básicamente que da una función incluida en omega vuelta, incluida en los complejos, hacia los complejos continua. Y supongamos que existe una f grande que es holomorfa, tal que la derivada de esta f grande es f chica. Esto para todo z en el conjunto. Esto se dice normalmente que dice que la función f chica tiene primitiva. Entonces, bajo estas hipótesis, si nosotros planteamos la integral de f en una curva gamma de f de z, el resultado de la integral sobre el camino de este gamma va a ser solamente evaluar en los extremos del camino, que serían los puntos z1 y z2. Podemos ver una imagen acá. Donde gamma es la curva,
que pertenece a omega, tiene un Z1 y un Z2. Con este resultado podemos ver que no depende del camino que tomemos, el resultado de la integral. Puede ser cualquier camino, solamente basta con que el camino una los puntos Z1 y Z2, solamente se valoran los extremos. No sé si alguien tiene alguna duda, esto como recordatorio de lo que ya se dio. Si tienen dudas o algo, se mutean o por el chat está Juan ahí. No sé si nadie tiene dudas de esto, continuamos con el teorema local de Cauchy. Vamos a enunciarlo primero. Básicamente lo que uno dice es que dada una f chica que es holomorfa, y supongamos que existe una f grande también holomorfa, tal que la derivada de la f grande es la f chica. Entonces, bajo esta hipótesis, la integral de la f chica en un camino, dado un camino gamma cerrado, o sea, que los extremos son iguales básicamente, es para todo camino que cumpla eso, que es cerrado, esta integral va a ser. Bueno, el camino tiene que estar incluido en el conjunto. Entonces, la demostración sería la siguiente. Planteamos la integral de f en el camino, un camino gamma cerrado, ¿no? Que va a cumplir que gamma de A sea igual a gamma de B, ¿no? Para que sea un camino cerrado. Entonces, definimos el gamma de la B, con que cumpla eso. Entonces, planteando la integral, si recordamos que fue presentado hace unas clases también la definición de integral en un camino cerrado, planteando dicha definición, tenemos que la integral en el camino gamma de la función chica f de z va a ser igual a la integral en los extremos del camino de la función evaluada en el camino, en gamma de t, multiplicada por la derivada de gamma de t. Entonces, si recordamos, recién dije que f chica tenía primitiva, ¿no? Es decir, que f chica es igual a f' grande. Entonces, si sustituimos eso, f chica por f' grande, llama a esta igualdad, básicamente. Entonces, acá podemos ver que esto, por regla de la cadena, se puede escribir de la siguiente forma. Porque lo de hacer, si derivamos lo de adentro, ¿no? Va a ser la derivada de la función evaluada en el camino multiplicada por la derivada del camino, que da esta igualdad. Entonces está acá por barro, básicamente, y tenemos que va a ser la función f grande de gamma de t, y está por barro, nuevamente. Tenemos que esto va a ser evaluar en los extremos nomás. Pero por hipótesis, como dijimos que en un camino cerrado, gamma de b es igual a gamma de a, entonces concluimos que en el camino cerrado la integral va a ser. No sé si quedó clara la demostración. En algún punto no se entendió algo. Entonces continuamos con el teorema de Cauchy en el rectángulo. Vamos a enunciarlo y podemos mostrarlo que tal la demostración un poco más larga, pero bueno, sí, vamos viendo. Entonces, básicamente, lo que nos dice es que, dada una f, que se holomorfa también en un abierto omega en términos complejos, como veníamos viendo, que contiene un rectángulo cerrado R, donde delta de R es el borde del rectángulo, sería la frontera del rectángulo, ¿no? Bajo estas hipótesis se va a cumplir que la integral de f en el borde del rectángulo va a ser 0. Acá hay un detalle importante que vamos a utilizar después para la demostración, que conviene tener claro, es que el rectángulo R tiene que estar todo contenido donde la función sea holomorfa. No tengo una imagen acá. O sea, omega puede tener agujeros, ¿no? Pero el rectángulo tiene que estar todo contenido en omega, no puede tener agujeros. Y otra cosa es que la curva, o sea, el borde de R tiene que estar orientado positivamente, es decir, que en sentido antihorario. Entonces, la idea de la demostración de este teorema es la siguiente. Nosotros teníamos el rectángulo de R, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es dividir el rectángulo en 4, dividir en 4 básicamente, ¿no? Entonces nos estaría quedando algo de esta forma, donde R1, R2, R3, R4 serían los rectángulos más chiquitos dentro del rectángulo de R. Entonces lo que podemos plantear ahora es, nosotros queremos la integral sobre el borde del rectángulo R. Entonces queremos escribir esta integral de otra forma en función de los rectángulos chicos. Entonces podemos agarrar y escribir que la integral total del rectángulo R va a ser la suma de las 4 integrales de los rectángulos chicos, que sería de otra forma. ¿Por qué esto? Bueno, por ejemplo, si vemos el rectángulo 1, si hacemos la integral orientada positivamente, va a ser la suma de estas dos secciones, más este largo, que está en negro, hacia la derecha, más este largo hacia arriba. Pero cuando le suma la integral, por ejemplo, del verde,
este segmento se va a cancelar por propiedades de la integral, no porque queda con el sentido contrario a este segmento. Y después cuando haga el del azul, por ejemplo, este se va a cancelar. Entonces se van a ir cancelando todos, entonces se cancelan todos los caminos con los que dividí el rectángulo, y entonces sobrevive solamente el borde total. Entonces, no sé si esto quedó claro, la idea geométrica cuál sería, si no, tenemos una idea positiva acá que sería para hacer algún dibujo, por si no quedó claro más o menos cuál sería la idea principal de la demostración. Ese paso es bien importante, así que está bueno que todos lo notemos. Todos los lados internos se van a cancelar porque figuran una en sentido y otra en sentido contrario. Eso está bueno que lo veamos todos. Silenciar ahí se escucha, ¿no? Creo que quedaron muteados. Pablo, no sé si no te estaba escuchando, no sé si soy yo que tengo problemas con el audio, Sí, quedaron o muteados los dos, me parece. si ahí está hablando y no lo escucho. Qué raro. Para sacarte el audio y me pongo yo audio. Vale. Ahora, César, sí, estabas muteado y Juan Pedro también. Es un tema de la computadora de César. Ahora le puse audio a la mía. Ah, ok. Este, no estábamos escuchando lo que nos estabas diciendo. No, solamente que es importante todos tengamos presente porque está ese fenómeno de cancelación, que es sencillo, que lo mostraron muy bien ya en la diapositiva anterior, pero está bueno que todos lo sigamos, que no hayan dudas al respecto. Parece que nadie más escribió. O sea que Bien. sigan. Para probar nomás, a ver, habla desde mi micrófono, desde ahí, a ver si se escucha bien. Hola. Ah, César. Sí. Sacarle el audio a tu computadora. Ahora. Muteate. Dale. Ahí se escucha. Bien. Tenía Adelante. problemas con mi computadora, que no estaba con los parlantes. Bien. Ahora sí, continuamos. Entonces, como ya comentado, la idea es dividir el rectángulo entre 4. De eso sale que va a existir uno de esos rectángulos, tal que la integral en el rectángulo R sub i, si se quiere, va a ser mayor o igual a 1/4 de la integral en el rectángulo principal. Y esto, si lo podemos ver acá, si se quiere, nosotros tenemos, por ejemplo, el rectángulo R1, si hacemos la integral, va a ser, si está partimentado exactamente en 4, va a ser igual a 1/4 de la integral total. Entonces, no necesariamente tiene que estar partimentado en 4. Si yo divido el rectángulo R así, por ejemplo, y así, va a existir al menos uno de esos que va a cumplir esa desigualdad. Si esto no se entendió también, podemos explicarlo. Claro, o sea, la idea intuitiva es, nosotros tenemos 4 rectángulos y se... Creo que se te muteó, Juan Pedro. Ahí. Ahí. Perdón, estaba tratando de hablar del micrófono de César y él se muteó. ¿Se escucha bien desde acá? Porque estoy hablando desde el micrófono de César desde otro lugar de la sala. Se escucha un poco bajito, pero se te escucha. No, si no. Ahí va. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Bien, perfecto. O sea, la idea es, nosotros tenemos un rectángulo total y ya vimos, o sea, lo que queremos hacer es calcular la integral alrededor del borde del rectángulo, que es lo que nos dice la tesis, que eso es 0, y queremos llegar a demostrar eso. Entonces la idea es, si nosotros, como dijo César recién, partimentamos el rectángulo, se lo dividimos en 4 rectángulos más chicos, por eso de que se anulan las partes del centro 2 a 2, lo que pasa es que es lo mismo que hacer la integral 1 a 1 en cada uno de los rectángulos de adentro. Y nosotros lo que estamos viendo acá, la observación que estamos viendo, es que si es igual a la integral en cada uno de los 4 rectángulos, no necesariamente la integral en cada uno de ellos va a ser igual. O sea, no necesariamente la integral en R1 va a ser igual a la de R2 y así llegar a la del rectángulo general, pero es intuitivo pensar que va a existir por lo menos uno de los 4 rectángulos, que si hacemos la integral en ese rectángulo va a ser mayor o igual a 1/4. Porque algo que podría pensar uno que no necesariamente es correcto es que la integral en cada uno de los 4 rectángulos sea exactamente 1/4, como que sería un caso límite.
Bueno, la idea es que existe uno que por lo menos va a ser mayor o igual a un cuarto, por esa misma razón. Esa es la idea intuitiva, no sé si ahí se entendió un poco mejor la idea de trabajar así. Sí, está perfecto. Otra manera es razonarlo por absurdo, ¿no? Supongamos por absurdo que cada uno da menos estrictamente que un cuarto, y bueno, la suma de las 4 integrales daría menos, y no podría ser. Así que hay una que tiene integral mayor o igual. Perfecto. Entonces, continuando, la idea es de vuelta a repetir este método para el rectángulo que me tome más chico. Entonces, haciendo esto n veces, en un rectángulo que cumpla esta desigualdad, vamos a llegar a algo de esta forma, que va a ser que el cuadrado enésimo, la integral sobre el borde de ese cuadrado enésimo de la función, va a ser mayor o igual a un cuarto elevado a la n, ¿no? Porque lo repetí n veces, de la integral en el rectángulo principal. Entonces, acá podemos despejar la integral en el cuadrado principal, en el borde, digo, del cuadrado, rectángulo, digo, perdón, principal, y llegamos a esta desigualdad, que lo vamos a utilizar después, que dice que tal, la integral en el borde del cuadrado grande va a ser menor o igual a 4 veces a la n, la integral en el borde del rectangulito enésimo que tengo. Y acá tengo una imagen más o menos para ilustrarlo, que capaz que es medio confusa porque parece que si yo me tomo R1, como había dicho, por ejemplo, lo divido en 4, después agarro de vuelta, lo divido en 4 y repito así, y parece que el rectángulo enésimo, que sería acá chiquito, va a tender a cero, pero esto no tiene por qué, sino que quedó muy acá obvio, parece que es el centro, pero no puede ser cualquier zona arbitraria del rectángulo. Entonces, con esto lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener es que va a tender a una sucesión de rectángulos encajados, ¿no? Porque vamos a ir reduciendo rectángulos. Entonces podemos escribir esta desigualdad entre integrales, que dice que la integral en el borde del cuadrado enésimo, va a ser mayor o igual a un cuarto de la integral en el borde del rectángulo anterior a ese, ¿no? O sea que esto se puede escribir así básicamente, que la idea es la misma que explicamos recién, pero para un rectángulo enésimo genérico. Entonces podemos ver que esta sucesión va a tener un punto del rectángulo, Z0, que de vuelta a este punto, de vuelta acá, tenemos el dibujo para ilustrarlo, pero no tiene por qué ser el centro. Esto es importante, o sea, puede ser cualquier punto del rectángulo totalmente al azar de este rectángulo. Claro, va a depender de cómo elijas la partición del rectángulo. Claro, ahí va, exacto. Era para que lo digo con una conclusión. Ok. Entonces, ahora, dado que... No, vamos a agarrar y definir una función phi de z, que la vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a definir como el límite del cociente incremental, es decir, f de z menos f de z0, sobre z menos z0, menos la derivada de f en ese punto. ¿Esto con qué propósito lo podemos hacer? Bueno, primero lo hacemos porque definimos la función porque queremos, básicamente. Y después, si nosotros tomamos el límite de z cuando tiende a z0, dado que f es holomorfa en z0, que esto era la hipótesis que había comentado hoy, que es importante, que esté contenida donde sea holomorfa, nosotros vamos a estar asegurando que este límite existe, y va a ser la derivada en ese punto, por definición de función holomorfa, ¿no? Como dijimos que el rectángulo, todo interior va a estar definida la función, va a ser holomorfa, entonces en particular va a ser holomorfa en cualquier punto al azar que sea ese rectángulo. Entonces entonces aseguramos con eso que este límite existe y va a tender a la derivada de f en ese punto. Entonces, podemos ver que cuando el límite de phi, cuando z tiende a z0, va a tender a 0, ¿no? Porque esto, por definición de función holomorfa, va a tender a la derivada en ese punto, y tanto el restado la derivada en ese punto, llegamos a que va a tender a 0. No sé si alguna duda, algo, ya repito vuelta, pero voy a saber parar algo. Entonces la idea acá es despejar la función f de z, básicamente. Entonces pasamos sumando la derivada, multiplicamos ambos lados por z menos z0, y luego obtenemos una expresión para la función f de z, que sería la siguiente. Que podemos ver una analogía con lo que sería un polinomio de grado 1 de Taylor, que llevamos en los cursos de cálculo, con el resto tendiendo a 0, que es lo que expliqué recién.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar la integral a ambos lados de esta igualdad, ¿no? Ahora hay un detalle que va a ser útil, es que si nosotros agarramos f de z0 multiplicado por z menos z0 y lo derivamos, es la derivada del primero, ¿no? Que es f' en z0 por el segundo, más la derivada del segundo, va a ser 1 por la derivada, por el primero, digo, perdón. Entonces, si nos fijamos, esta igualdad que tenemos por acá es el sumando de la expresión que teníamos para f de z, que sería esto. Podemos sustituir por esta igualdad. Entonces, vamos a tener esta expresión para f de z, que va a ser f en z0 multiplicado por z menos z0, derivado por, más el resto. Entonces, ahora lo que podemos hacer es integrar a ambos lados de la igualdad en el borde de un rectángulo. Entonces, integrando ambos lados de vuelta. Y por propiedades integrales, la suma de como vamos a separar en suma de integrales, no en rectángulo en eso. Entonces, acá puedo ver que este término es 0. ¿Por qué? Bueno, por el teorema de Cauchy, ya que si nos recordamos las hipótesis, nos decía que dada una f chica, tal que tenga primitiva, es decir, que tiene una f grande, que derivada es f chica, que sean holomorfas de ellas dos. Entonces, en este caso, nuestra f chica sería f de z multiplicado por z menos z0, que es un polinomio, o sea, que es holomorfo. Y su integral también va a ser holomorfa, porque son polinomios. Justamente esa era la idea de llevar a una especie de Taylor en la función f de z. Entonces, como estamos en la hipótesis, y como estamos en una curva cerrada, porque es el borde de un rectángulo enésimo, dicha integral va a ser 0. Entonces nos estaría quedando que la integral de f de z va a ser igual a la integral en el borde del rectángulo enésimo de phi de z multiplicado por z menos z0. Entonces, ahora lo que podemos hacer, si recordamos de los cursos de cálculo, la definición de límite, podemos agarrar y escribir phi de z como su límite, porque si nos acordamos tendía a 0 cuando z tenía a z0. Entonces esto escrito como límite, como la definición de límite, lo podemos escribir así. Dado un épsilon positivo, ¿no? Va a existir un delta positivo, tal que si la norma, o sea, la distancia de z al punto z0 es menor que ese delta, entonces la norma de phi de z va a ser menor que epsilon. Es lo mismo que tenía hoy, que phi de z iba a tender a 0 cuando z tiende a z0, pero escrito con la definición del límite, básicamente. Entonces, si tomamos el módulo de la integral, ambos lados, ¿no? de la igualdad que tenía recién, ambos lados, tenemos esto. Entonces podemos pasar el módulo de esta integral para adentro. Entonces nos estaría quedando que el módulo de la integral sobre el borde del rectángulo enésimo de la función va a ser igual a la integral sobre el borde del rectángulo enésimo del módulo de phi de z multiplicado por el módulo de z menos z0 multiplicado por el módulo diferencial de z. Entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar la definición de límite. Sabemos nosotros que el módulo de phi de z va a ser menor que epsilon. Entonces podemos escribir que esto va a ser menor que epsilon multiplicado por el borde del rectángulo en z menos z0, ¿no? Porque básicamente si el módulo va a ser menor que epsilon, entonces si tuvimos epsilon, esto va a tener que ser menor que epsilon multiplicado por lo que queda. Entonces lo que sigue ahora, o sea, la idea principal es, nosotros tenemos que el módulo de la integral en el rectángulo enésimo de la función va a ser menor que epsilon multiplicado por la integral en el rectángulo enésimo del módulo de z menos z0, módulo diferencial z. Entonces la idea acá, básicamente, es tratar de acotar el módulo de esta integral. Porque si yo puedo llegar a acotar esta integral por una constante multiplicada por epsilon acá, o sea, la idea es trabajar con esta integral, ahí ya gané, como quien dice, ¿no? Porque si esto lo acoto por epsilon multiplicado como una constante que no va a depender del rectángulo en el que esté, eso es importante, entonces, como epsilon es arbitrariamente chico, entonces vamos a concluir que esta integral tiene que ser 0. Entonces la idea geométrica e intuitiva, que capaz que es un poco confuso, que último lo podemos explicar bien con un dibujo, es, dentro de esta integral nosotros tenemos la distancia de z a z0. Entonces, ¿cómo podemos acotar esto para que sabemos que va a estar, esta integral va a ser menor a algo que va a ser esa cota? Nosotros podemos pensar en el peor caso posible dentro del rectángulo, ¿no? Porque si vemos el peor caso posible, justamente ese va a ser el peor caso posible. Entonces, mirando geométricamente, ¿cuál puede ser el peor caso posible?
Bueno, que el punto Z0 esté en una diagonal del rectángulo y Z esté en la otra diagonal. Eso va a ser la máxima distancia que podemos obtener en el rectángulo R. Entonces, básicamente, si pensamos en el rectángulo principal R, y a eso, cuando pasemos al siguiente, es decir, al chiquito R, esa diagonal, siguiendo pensando en el peor caso, la vamos a dividir entre dos, ¿no? Porque justamente si pensamos en el peor caso, si esto lo partimentamos en 4, va a ser dividido entre 2. Entonces, si seguimos con este pensamiento, dividir y tomar la diagonal, lo que vamos a obtener es que va a ser la longitud, el peor caso va a ser la longitud, la diagonal del rectángulo dividido 2 a la n. Eso por un lado, si pensamos en lo que está acá dentro de la integral. Y si pensamos en el diferencial de z, intuitivamente sería el perímetro del rectángulo, ¿no? Porque estamos integrando sobre el borde del rectángulo. Entonces, el peor caso va a ser justamente lo que más me puedo tomar, que es todo el perímetro. Entonces, de vuelta, pensando así, después cuando me tome este rectángulo, el perímetro se va a dividir entre 2, ¿no? Porque si tenemos el total y dividimos justo entre 4, que es el peor caso, pero tomamos ¿cómo es? Este perímetro se va a ir entre 4, porque este pedazo más este pedazo, después si por ejemplo le sumamos que es el mismo que más que es el mismo que ahí ya vamos a obtener eso. Entonces de vuelta vamos a tener lo mismo dividido 2 a la n, o sea, el perímetro. Entonces podemos acotarlo por algo de esta forma, que esto va a ser menor a la diagonal del rectángulo principal, dividido 2 a la n, porque repetimos esto n veces para el rectangulito más chico, multiplicado por la longitud del rectángulo, que sería la diagonal acá, dividido 2 a la n porque lo repetí n veces. Entonces, esto sería el peor caso que posible. Entonces, a la diagonal de R multiplicado por la longitud de R le llamé una constante K porque no va a depender de cuántos rectángulos me tome, sino que va a depender del principal que yo tengo. Y entonces nos estaría quedando la forma epsilon multiplicado por la constante K dividido 4 a la n. Entonces, no sé si se entendió bien la explicación geométrica, digamos, de cómo se obtuvo esta cota, si no, se puede dibujar bien de vuelta y explicarlo mucho mejor. Porque esto puede ser importante, lo de la cota. Creo que hay una sutileza, pero no vale la pena meterse tanto, y es la existencia de ese límite de rectángulos, porque vieron que ustedes van tomándose sucesiones de rectángulos y después otra mitad y otro cada vez más chiquito. Eso intuitivamente tiene un límite que es un punto. Eso es lo que se llama el teorema de Cantor en espacios métricos completos, que si uno toma la sucesión de infinitos compactos, que son cerrados y acotados, cuyo diámetro tiende a 0, eso define un punto. Y bueno, acá se está usando fuertemente, pero muchas veces se ve en cursos de topología, en licenciatura matemática. Creo que en cálculo de varias variables no se trabajó el teorema de Cantor para espacios métricos completos, que acá se está aprovechando para la existencia de ese punto a medida que uno achica rectángulos, ¿no? Igual creo que por intuición todos estamos convencidos que es así. Sí, sí, es bastante intuitiva la idea. Al menos Sí. para nosotros fue intuitivo pensar que va a tener un punto. Pero quien le da curiosidad, lo que demuestra Cantor es que si tenemos una sucesión de conjuntos compactos encajados cuyo diámetro tiende a 0, la intersección de todos ellos define un punto. Ese es el teorema de Cantor en espacios métricos completos. Muy bien, adelante nomás. Ya están a un pasito, me parece. Sí, estamos ahí. Si se entendió esto, entonces esta desigualdad, ¿no? Que el módulo de la integral del rectángulo enésimo la podemos acotar por epsilon por una constante de 4 en n. Una vez teniendo eso, si recordamos lo que mostré hoy, una desigualdad que era la siguiente. Esta desigualdad que la mostré hoy anteriormente, que había llegado a ella haciendo eso, ¿no? Me tomo el rectángulo, lo divido, entonces eso va a ser el rectángulo principal, el módulo, ya me tomé el módulo acá, va a ser menor o igual a 4 la n, la integral en el rectángulo enésimo. Pasemos para adentro ya de f de z, el módulo, por esto. Entonces, esto va a ser menor o igual que 4 a la n multiplicado por epsilon por k, digo 4 a la n. ¿Por qué? Porque
habíamos llegado a que la integral está en módulo, que está, si queremos lo podemos pasar para adentro, y va a ser menor que este resultado acá, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Acá está, perdón. Esta integral va a ser menor que epsilon por k sobre 4 a la n. Entonces, por transitiva, si se quiere, esta integral va a ser menor que, se nos van los 4 a la n, o sea que no va a depender de la cantidad de rectángulos que yo me tome. Entonces llegamos a lo que quería, que era que el módulo de la integral en el rectángulo principal va a ser menor que epsilon por k, donde k es constante, o sea, no va a depender, solamente depende de las dimensiones principales del rectángulo R que me tomé. Entonces, esto en particular se cumple para todo epsilon, ¿no? Arbitrariamente chico, cuanto yo quiera chico. Entonces, si me puedo tomar un epsilon lo suficientemente chico que yo quiera, que el módulo de esta integral va a tener que ser menor que eso. Está multiplicado por la constante que no importa. Entonces, necesariamente la integral va a tener que ser 0. No sé si se entiende la idea, pero me tomo el epsilon que yo quiera y esta integral va a tener que ser menor. Entonces, necesariamente tiene que ser 0, no le queda otra. Justamente como se cumple para todo epsilon positivo, entonces concluimos que la integral en el borde del rectángulo va a tener que ser 0. Entonces esa sería la demostración. No sé si se quedó los puntos claros o si algún paso que se perdieron o no entendieron. Cualquier cosa preguntan. Y si se entendió, lo dejo con Juan, que va a seguir con los siguientes teoremas, con la presentación, digamos. Creo que no hay ninguna duda. Por lo pronto no hay dudas, así que adelante. Por favor, siéntanse libres de preguntar por voz, auriculares o por chat, lo que les quede más cómodo, pero está para aprovechar este encuentro. Muy bien, adelante. Bien. Ahora voy a seguir yo con la presentación. Saca, ahí va, perfecto. Voy a compartir pantalla y voy a arrancar con lo que me toca a mí. Bien, a ver. Ahora ahí se está viendo bien. Está cargando, pero ahí va. ¿Se está viendo bien? Bueno, está. Sí. Primero que nada, yo voy a hacer una especie de guía de lo que voy a hacer ahora, de qué es lo que voy a anunciar y demostrar y eso para llegar al resultado final, que es lo que queremos, que es el objetivo principal de esta clase. Y cualquier duda que tengan, ahora el micrófono o manden un mensaje que va a estar César controlando ahí el chat. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es mostrar una pequeña generalización del teorema de Cauchy, que lo que va a hacer es, que sea un poquito más, como que sea para más casos de los que sirve realmente el que demostró César, que va a ser en el caso del rectángulo también. Luego de eso, voy a agarrar y voy a enunciar la fórmula de Cauchy, que también es un resultado interesante, y la voy a demostrar, que ya que todo esto se utiliza para cuando vaya a ver la demostración de que toda función holomorfa sea analítica, o sea, se puede descomponer en series de potencias. Y antes de eso también voy a ver la definición de que un conjunto sea convexo, porque aparece en la fórmula de Cauchy y por lo tanto también aparece en el resultado final. Y antes de llegar a la última demostración, voy a recordar cómo era el lema de Weierstrass, o sea, el criterio del mayorante de Weierstrass, que se utiliza también para englobar la última demostración, para finalizarlo. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a arrancar. Y les pido por favor que si les parece que voy muy rápido, me frenen porque tengo la costumbre de hablar demasiado rápido. Voy a intentar hablar lento y que se entienda, pero es normal que vaya rápido. Así que... Bueno, voy a arrancar entonces. Lo primero que voy a ver entonces es la generalización de Cauchy. Entonces, las hipótesis que tenemos es que ahora la función, en vez de ser holomorfa en todo el conjunto omega, va a ser holomorfa en todo omega menos en un punto arbitrario z0. Y omega va a seguir siendo abierto relleno, y vamos a agregar una nueva hipótesis que no teníamos antes, que es que el límite de z tendiendo a z0 de z menos z0 por f de z sea 0. Que esta hipótesis va a aparecer de manera importante en la demostración de llegar al mismo resultado que era el que teníamos antes. O sea, cambiamos las hipótesis por estas, agregamos esta hipótesis y ahora es holomorfa en todo el rectángulo, o sea, en todo omega, menos en el punto z0, y llegamos a la misma hipótesis para todo rectángulo R. Y es importante también que el borde no pase por el punto z0, o sea, que z0 no pertenezca a la curva, porque la curva que tomamos siempre es el borde del rectángulo. Y acá tenemos una imagen para que se vea intuitivo. Tenemos omega abierto relleno,
tenemos un punto z0 interior al rectángulo de omega, y tenemos que la función no es holomorfa en z0. Entonces vamos a llegar, a fin de cuentas, al mismo resultado que antes, con la diferencia de que ahora hay un punto, o sea, el punto que te interesa, la función ya no es holomorfa. O sea, antes teníamos que era holomorfa en todos los puntos, y ahora no te interesa, o sea, puedes tener el mismo resultado teniendo esa diferencia de que en un punto no sea holomorfa, que justamente es el punto en el que vas a estar evaluando. O sea, es una sutileza importante, que después se utiliza para demostración de otros teoremas que voy a ver más adelante. Si no quedó ninguna duda con lo que es el enunciado, voy a demostrarla, que es bastante intuitivo y no toma mucho tiempo. Bueno. Entonces, veamos la demostración. Entonces, la hipótesis nueva que tenemos es esta que mencioné anteriormente: el límite de z tendiendo a z0 de z menos z0 por f de z es 0. Entonces, esto lo podemos escribir de otra forma en función de epsilon y delta, como que para todo epsilon mayor que 0 va a haber un delta mayor que 0, tal que si tenemos que z está a delta de z0, vamos a tener que z menos z0, el módulo por f de z va a ser menor que epsilon. Y esto nos va a dar una cota para f de z. O sea, tenemos que f de z va a ser menor que epsilon sobre el módulo de z menos z0, que lo vamos a usar ahora, nomás en un ratito. Entonces acá tenemos un dibujo, tenemos el conjunto omega, y vamos a tener el punto z0 donde la función no es holomorfa. Entonces ahora yo voy a hacer una generalización, o sea, voy a tomar una sutileza, algo que me va a ayudar a simplificar las cuentas sin pérdida de generalización. Lo que voy a hacer es, me voy a tomar un rectángulo, que en realidad va a ser un cuadrado, de lados delta y delta, y voy a hacer que z0 sea el centro. Esto se puede demostrar sin necesidad de hacer esto, pero las cuentas van a quedar de manera distinta. Entonces yo me voy a tomar el rectángulo R sub delta, que en sí va a ser un cuadrado de lados delta, y va a estar centrado en z0. Eso me va a ayudar para cuando agarre y vea algunas cotas, queden de manera directa. Entonces yo lo que quiero ver quiero demostrar el enunciado del teorema de Cauchy en el rectángulo, como quien dice, con esta generalización. Y para eso lo que quiero ver, como hizo César, es poder acotar el módulo de la integral en el borde de este rectángulo, de f de z, por algo que sea lineal con epsilon. Si es así, como es para todo epsilon mayor que 0, me lo puedo tomar arbitrariamente chico y puedo decir que la integral de esto es 0, que es el resultado al que quiero llegar, que es lo que me dice el teorema de Cauchy. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que dije anteriormente, que acá encontré una cota para f de z que sale de esta hipótesis, que por eso la hipótesis es importante, entonces voy a tener que este módulo va a ser menor que epsilon sobre el módulo de z menos z0 por el módulo de z. Entonces ahora me gustaría poder acotar esto. Y lo que sucede ahora, por la conveniencia que me tomé, lo que voy a tener es que el módulo de z menos z0 va a ser mayor o igual a delta sobre 2. ¿Por qué se cumple esto? Porque si yo me fijo, el punto z es un punto que pertenece a la curva del rectángulo, o sea, al borde del rectángulo, que es la curva que rodea al rectángulo, el cuadrado. Entonces, el z siempre va a estar acá al borde. Y el caso que va a estar a menos distancia de z0 va a ser justamente cuando esté en el punto medio de uno de estos lados, y eso se corresponde a la distancia de delta sobre 2. Entonces, esta distancia, el módulo de z menos z0, siempre va a ser mayor o igual a delta sobre 2. O sea, el peor caso, entre comillas, sería delta sobre 2. Entonces yo lo que tengo acá es 1 sobre el módulo de z menos z0, y esto lo puedo escribir como que sea menor o igual a 2 sobre delta. Entonces ahí ya habría acotado esto. Pero ¿qué es lo que sucede después? Me queda la integral en el borde del rectángulo de R sub delta por el módulo de z, y eso no es más que el perímetro. Y como yo me tomé un cuadrado del lado delta, eso no es más que 4 delta. Entonces voy a poder terminar de acotar el módulo de la integral por 8 epsilon. Y como esto es para todo epsilon mayor que 0, y 8 es una constante que directamente no me interesa, voy a poder hacer que esto sea tan chico como yo quiera, y vamos a terminar concluyendo lo mismo que concluimos en el teorema pasado, y es que la integral del borde de cualquier rectángulo R sub delta de f de z es 0. Si no quedó ninguna duda acá ya queda demostrado directamente la pequeña generalización del teorema de Cauchy. O sea que lo que tenemos ahora es que si agregamos esta hipótesis de acá, no nos importa si f no es holomorfa en el punto z0, se va a seguir cumpliendo lo que nos dice el teorema de Cauchy. Agregando esta hipótesis, podemos hacer que la función no sea holomorfa en z0, que eso es bastante importante y lo vamos a ver ahora en la fórmula de Cauchy. Entonces, Juan Pedro, un detallecito nomás. Sí, claro. Un detallecito. En el rectángulo donde escribiste arriba a la izquierda de la diapositiva, que es la definición del límite de z menos z0 por f de z, ahí falta un valor absoluto. Sería si z menos z0 módulo menor que delta,
entonces módulo de z menos z0 por módulo de f, Ahí va. si no quedaría un complejo ahí, no tendría sentido. Pero igual ya... Porque como estamos en complejos, acá faltaría el módulo. Ahí va, un detalle nomás, pero Sí, ya claro, lo porque usas. acá mismo cuando estás viendo el módulo, lo que te aparece acá es el módulo de f de epsilon, entonces de f de z, y ahí sustituís por eso. Claro, exacto. Faltaría poner un módulo Perfecto. acá, perdón. Bien de Ahí va. bien. Ahora nomás cuando termine la presentación lo arreglo y ya lo paso mismo, capaz que si te parece, lo paso por el grupo de WhatsApp y ya te queda para subirlo a Leva, la presentación. Perfecto. Capaz que al final de las presentaciones o en el camino, les voy pidiendo a quienes van presentando, así juntamos en una carpeta para que todos tengamos en EVA disponibles los materiales. Claro, pero capaz que ya para que quedara hoy disponible o mañana en el EVA y el que lo quiera revisar hoy ya lo tiene pronto. Igual si lo paso al Dale, grupo de WhatsApp ya genial. les queda a todos los que están ahí también, así que me parece una buena. Perfecto. Y después ya queda Dale, pronto muchas gracias. para anidarlo ahí. Y es buena Bien, idea ya en el grupo que todos me manden, así ya me alcanza y ya puedo subir. bien, está. Entonces Adelante quedaría nomás. arreglar esto Gracias. acá, que es valor absoluto de f de z, porque es lo que me interesa después cuando veo este valor absoluto. Acá me queda el valor absoluto de f de epsilon y eso por esta parte de acá se puede acotar como epsilon sobre el módulo de z menos z0. Y ahí ya quedaría demostrado completamente la generalización del teorema de Cauchy. Entonces ahora sí, pasemos a la siguiente parte, que va a ser ver la definición de que un conjunto sea convexo. ¿Se ve bien ahí? Porque me parece como medio nubleado, no sé por qué. Sí, se ve bien. Se cambió el fondo, pero no importa. Detalles nomás. Bueno, entonces, decimos que un conjunto, llamémosle A, contenido en un espacio B, ¿es convexo? Sí. Tomando cualquier par de vectores del conjunto A, llamémosle A y B, y cualquier par de escalares, lambda y mu, mayores o iguales que 0, que cumpla más mu es igual a 1, entonces el vector lambda por A más mu por B pertenece a A. Y acá tenemos un ejemplo de un conjunto que sea convexo, y acá tenemos un ejemplo de un conjunto que no es convexo. O sea, lo que tenemos es, agarramos dos vectores de A y los sumamos por dos escalares, o sea, multiplicamos A por un escalar y B por otro escalar, donde los escalares cumplan estas dos condiciones, entonces el vector va a seguir perteneciendo al conjunto. Esto es importante porque ahora se va a usar en la fórmula de Cauchy, que es lo que voy a mostrar ahora nomás, porque es para conjuntos convexos, y después también se usa cuando vaya a demostrar el último resultado. Entonces, teniendo esta definición, vamos a ver la fórmula de Cauchy. Entonces, la fórmula de Cauchy nos dice que si tenemos un camino cerrado, llamémosle gamma, en un convexo abierto, omega, y la función f que sea holomorfa en el conjunto omega, si tenemos un punto que pertenece al conjunto omega y no está en la curva, que es importante eso, que no esté en la curva, entonces lo que tenemos es que el índice de la curva gamma en el punto z, acá z es un punto y epsilon es la variable, eso es importante porque puede confundir un poco, recordando lo que era el índice, que eso lo vimos en la clase pasada, en las presentaciones pasadas, que es la cantidad de vueltas que le da gamma a un punto determinado, en este caso z. Entonces tenemos que el índice de gamma en el punto z por f de z es igual a 1 sobre 2pi por la integral de f de epsilon sobre epsilon menos z de epsilon en la curva gamma. Y este resultado es realmente muy importante porque ¿qué nos está diciendo? Olvidándonos del índice, ¿no? Por ejemplo, lo estamos tomando sin pérdida de generalidad, porque es una constante, una curva que le da una única vuelta a un punto z. Y acá capaz que se ve mejor, o sea, de una manera más intuitiva, si en vez de llamarle z le llamamos z0, por ejemplo, y en vez de epsilon z. Ahí sale más directo. En las notas aparece así que decidí demostrarlo como están las notas. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si nosotros queremos ver cómo es la imagen por f de un punto z, eso está determinado completamente por cómo es la función en el borde de una curva que rodea el punto. O sea, sin conocer cómo es la función adentro de esa curva, conociendo cómo es en el borde, podemos determinar la imagen de z, del punto z por f, o sea, de ese punto. O sea, sin conocer cómo es la función ahí adentro, solo conociéndola en el borde, podemos determinar cuánto vale f de z, que es un resultado bastante importante, y se utiliza en la demostración de que toda función holomorfa es analítica, o sea, representable por series de potencias. Entonces, si quedó claro esto y no hay ninguna duda acerca de cómo es el enunciado de la fórmula de Cauchy, voy a pasar a demostrarlo. Bien, recuerden avisarme si les parece que voy un poco más rápido, y en ese caso intento ir un poco más despacio, pero sigamos bien, gol. Vas muy bien, Juan Pedro, ¿no? Adelante, Bueno. hermano. Bien, entonces vamos a ver la demostración. Primero acá tenemos un dibujo, tenemos el conjunto omega, el punto z y una curva gamma que le da la cantidad de vueltas que queramos. O sea, eso va a aparecer en el índice, que no es de interés de momento. Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es definir una función auxiliar g de epsilon, que va a ser f de epsilon menos f de z sobre epsilon menos z.
¿Qué cumple G de epsilon? Tenemos que como la función f es holomorfa en todo omega, la función g va a ser holomorfa en todo omega menos en el punto z porque es donde se anula el denominador. Y a su vez tenemos que si tomamos el límite de epsilon tendiendo a z de g de epsilon por epsilon menos z, esta parte desaparece y nos queda f de epsilon menos f de z con epsilon teniendo z. Entonces claramente se va a hacer. ¿Y esto que implica? Que estamos cumpliendo todas las hipótesis de la generalidad del teorema local de Cauchy, que yo lo demostré para un rectángulo, pero es válido para cualquier convexo. Es más, en las notas, después de la generalidad, o sea, en realidad después de que se muestra el teorema del rectángulo, o sea, se muestra, en las notas, lo que se hace es, se enuncia y se demuestra el teorema local de Cauchy, que es el primer teorema que vio César, después se enuncia y se demuestra el teorema local de Cauchy, pero en su forma de triángulos, que está bueno si la quieren ir a revisar. La idea es básicamente la misma, y luego como un corolario es el teorema del rectángulo. Y más adelante aparece el teorema de Cauchy en un convexo, que lo que hace es demostrar que para un convexo la fórmula anterior sigue siendo válida, y tomando la generalidad sigue siendo válida por más de que la función no sea holomorfa en el punto z y se cumpla esta otra hipótesis. Entonces, teniendo esto, lo que podemos decir por la generalidad esa que tengo de Cauchy, se cumple que en una curva gamma la integral de g de epsilon va a ser 0. Y a su vez, esta integral la podemos escribir por lo que tenemos acá arriba sustituyendo sobre epsilon menos z de epsilon. Entonces lo que tendríamos es que esta integral de acá va a ser igual a 0. Y por acá ya el camino ya está bastante abierto a llegar al final. Lo que resta hacer es, primero que nada, esto lo podemos descomponer en dos términos. Un término con f de epsilon y otro término con f de z. Entonces lo que tendríamos es que la integral de gamma de f de epsilon sobre epsilon menos z de epsilon menos f de z, que lo podemos sacar de la integral porque la integral es sobre epsilon y no sobre z, por la integral de esto es igual a 0. ¿Y qué pasa acá? Si recordamos de la clase pasada lo que es la definición de índice, en la definición de índice aparece esta misma integral. Entonces podríamos hacer aparecer el índice directamente según esa definición. Entonces, recordando la definición de índice, o sea, tenemos que el índice de gamma alrededor de un punto z se escribe como 1 sobre 2pi por la integral esta que es la que aparece ahí. Entonces, si nosotros en la igualdad que teníamos en la parte de antes, sustituimos esa integral por eso que aparece ahí, o sea, 2pi por 2pi, o sea, por el índice de z, llegamos a esto de acá, tipo pasando de un lado para el, o sea, tenemos esto de acá y llegaríamos a esta ecuación, que directamente pasando esto para la derecha y dividiendo por 2pi, llegamos a lo que nos dice el enunciado de la fórmula de Cauchy, que f de z por el índice de gamma alrededor de un punto z, o sea, acá z es un punto y epsilon es la variable, esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral en gamma de f de epsilon sobre epsilon menos z de epsilon. Entonces está, no sé si quedó claro, si no, si quieren puedo agarrar y volver para atrás y explicar paso a paso, capaz que lo hago porque así queda mejor, paso a paso qué es lo que se hace para llegar a este resultado final. O sea, lo primero que hacemos es tomar la función auxiliar g de epsilon, que la definimos a conveniencia así, ya que es una función que cumple con las hipótesis de la generalidad del teorema local de Cauchy. Y luego que tenemos eso, llegamos a esta relación, que esta integral es 0. Entonces, una vez teniendo esta integral, lo único que resta es recordar la definición del índice y sustituir, o sea, hacer aparecer el índice. Y una vez que aparece el índice, es cuestión de pasar de un lado cosas para el otro y llegamos a lo que nos dice la fórmula de Cauchy. O sea, la sutileza está en definir la función g de epsilon por conveniencia, dado que es una función que cumple con las hipótesis de la generalidad de Cauchy, y una vez que tenemos eso, hacemos aparecer el índice por definición y llegamos a lo que es la fórmula de Cauchy. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro, que se pueda explicar mejor. Cualquier acotación es bienvenida. Por lo pronto no hay dudas, así que adelante. Bien. La verdad que clarísimo. Entonces, Bueno. acá ya, entonces, hasta ahora, ¿qué hicimos? Todo lo que demostró César ya de por sí, que sirvió para darle pie a lo que viene acá, porque se utilizó la generalidad, que queda mucho más clara una vez que ya se demostró el teorema local de Cauchy en el rectángulo. Y después de eso, enunciamos lo que es un conjunto convexo, y vimos ahora el enunciado y la demostración de la fórmula de Cauchy, que es un resultado bastante importante en el curso. Entonces, ahora que tengo esto, ya tenemos casi todas las herramientas disponibles, o sea, en realidad ya tenemos todas las herramientas disponibles para poder pasar a demostrar el último teorema. Pero antes de eso, para estar claros, lo que voy a hacer es recordar cómo era el lema de Weierstrass, o sea, el criterio de mayorante de Weierstrass, que se ve en cursos anteriores también. O sea, lo vimos en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Entonces, pasemos a eso.
Lema de Weierstrass. Lo que tenemos entonces como hipótesis es una asociación de funciones, que en este caso va a ser en los complejos, pero también es válido en los reales, pero justo a nosotros nos interesa en el dominio de los complejos. Y vamos a tener también que exista, o sea, vamos a querer que exista una asociación de números positivos, que llamémosle m sub n, o sea, para cada n tengo un número positivo, y que cumpla que el módulo de la asociación de funciones complejas va a estar acotada, o sea, cada n va a estar acotado por un número positivo. Esto para todos los zetas, o sea, para todos los números complejos que estén contenidos, o sea, que estén en omega, y para todos los números naturales. Entonces, si a su vez se cumple que la asociación de números positivos converge, o sea, yo me agarro y me tomo la sumatoria de n igual a 0 más infinito de m sub n, que va a tener una fórmula, que la idea es que no dependa de mi parámetro en las funciones. Si esto converge, entonces voy a poder decir que la serie desde n igual a 0 más infinito de fn de z va a converger uniformemente en omega. Y este resultado es realmente importante porque nosotros cuando ahora veamos la demostración, o sea, ahora yo lo que resta hacer en la clase es enunciar el teorema que me dice que toda función holomorfa es analítica, y se utiliza esto de que una asociación converja uniformemente, porque si esto se cumple y yo tengo la integral de una sumatoria, puedo intercambiar la sumatoria con la integral. Y de esa forma puedo llegar a una forma de una función de serie, que se pueda componer de series de potencias, porque me quedaría la sumatoria de algún término, y yo quiero que me aparezca el producto de z menos a a la n, que por definición eso aparece en la serie de potencias. Entonces, si me aparece eso, yo a todo lo otro me olvido de lo que es y le llamo a sub n, que es el coeficiente que aparece. Y ahí ya queda directo que puedo componer una función como serie de potencias. Entonces, la idea es partir de que una función es holomorfa y utilizando la fórmula de Cauchy, que ya la vimos antes, y el lema de Weierstrass, llegar a que toda función holomorfa es analítica, llegando al sí solo sí, dado que compañeros en exposiciones anteriores ya demostraron en el recíproco, que toda función analítica, o sea, si una función se puede descomponer en series de potencias, entonces es holomorfa. Entonces, si no hay ninguna duda acerca de esto, capaz que no quedó del todo claro cómo es el lema de Weierstrass, pasamos a ese último resultado, que con eso vamos a terminar concluyendo la clase de hoy. Si no hay ninguna duda, Adelante seguimos. nomás. Perfecto. Bien. Entonces, holomorfa implica analítica. Lo que nos dice el enunciado, que es simple nomás, tenemos una función que es holomorfa en un conjunto omega, donde omega es un abierto del plano, entonces la función es representable por series de potencias, que es exactamente lo mismo, o sea, equivalente a ser analítica, es la misma cosa. Entonces veamos la demostración. ¿Qué es lo que tenemos? Acá voy a poner un dibujo, y lo que tenemos es que si nosotros no tomamos un punto A adentro del conjunto omega, va a existir un R mayor que 0, tal que la bola de centro A y radio de R va a estar contenida en omega. Yo agarro y tengo omega, ya lo teníamos por definición un abierto del plano, entonces yo me tome donde me tome un punto A, voy a tomar un R que no me importa qué tan chico sea, va a existir un R, tal que esta bola va a estar contenida en omega, y luego me voy a tomar una curva gamma que rodee positivamente al punto A, que directamente va a ser el borde de la bola de centro A y radio R. Entonces lo que tenemos, por la fórmula de Cauchy, que f de z se va a poder escribir de esta forma. Y acá el índice no aparece porque sin pérdidas de generalidad puedo tomarme que le dé una sola vuelta, porque si no acá en vez de aparecerme 1 sobre 2pi, me aparecería 1 sobre 2pi por 2, por 3, por 4, por 5, que no cambia absolutamente nada, puede ser lo mismo. O sea, a esta curva le podría dar todas las vueltas que yo quiera, que el resultado al que se llega es el mismo. O sea, porque luego el coeficiente a sub n se va a ver levemente modificado por el producto de una constante. Entonces no va a haber cambios. Entonces tenemos que f de z se puede escribir de esta forma, y la curva gamma que estamos tomando es el borde orientado positivamente de la bola de centro A y radio R. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos reescribir este término de acá, sumando y restando A acá, que es nomás para un truquito para que aparezca algo ahora en breves, y descomponerlo como una serie geométrica. Entonces la idea es que tenemos f de z escrito de esta forma, epsilon menos a, o sea que estoy restando a, menos z menos a, acá estoy sumando a, y luego lo que hacemos es sacar epsilon menos a de factor común acá abajo. Entonces nos queda 1 sobre 2pi por la integral en gamma de todo esto de acá, y ahora lo que nos interesa es ver qué es este término que aparece acá, el 1 menos z menos a sobre epsilon menos a. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que epsilon es un punto que está en el borde de la bola de centro A y radio de R. Entonces, ¿qué pasa? Epsilon menos A, si queremos verlo en módulo o lo que sea, epsilon menos A siempre, o sea, tiene módulo de R. O sea, o sea, el epsilon está acá, el R es el centro, la distancia entre epsilon y A es R.
Y a su vez, z menos a, o sea, z es un punto que está dentro de la bola de centro de radio R. Entonces, z menos a es menor que epsilon menos a. Entonces, si miramos todo este módulo de acá, esto es menor que 1. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar esta serie geométrica que aparece acá, tomando en cuenta esto que dije yo recién, que el módulo de z menos a es menor que el módulo de epsilon menos a, que a su vez es R, porque epsilon es un punto que se encuentra en la bola de centro A y radio R. Entonces, por ser geométrica esta sucesión, dado que z menos a es menor que epsilon menos a, entonces el módulo de este es menor que 1, recordando resultados, porque esto ya lo hemos visto varias veces, aparece muchas veces a lo largo del curso, esto se puede escribir como 1 sobre 1 menos z menos a sobre epsilon menos a. Y si volvemos a la parte de atrás, eso es exactamente lo que aparece abajo, este término de acá. Entonces podemos agarrar y hacer aparecer una sumatoria en la expresión de f de z. Y ahí ya estaríamos yendo por buen camino a la demostración. Entonces, reescribiendo todo, tendríamos que f de z se puede escribir como 1 sobre 2pi por i por la integral en gamma de f de epsilon sobre epsilon menos a por toda esta sumatoria de acá, que sustituyendo lo que había antes, de epsilon, la integral. Entonces, acá es donde entra el criterio del mayorante de Weierstrass. Porque, ¿qué pasa? Si yo logro sacar esta sumatoria y hacer que la sumatoria quede acá afuera en vez de la integral, que para eso preciso convergencia uniforme, y eso me lo da el lema de Weierstrass, si encuentro una sucesión de números positivos que me acote a lo que quiero acotar, que sería toda esta parte de acá, si yo logro eso, o sea, en realidad sería el módulo, o sea, yo puedo agarrar, vamos a decirlo de otra forma, a ver si queda más claro. Yo puedo agarrar esto de acá, f de epsilon sobre epsilon menos a, y lo puedo meter adentro de la sumatoria. Entonces me quedaría 1 sobre 2pi por la integral en gamma de la sumatoria de n igual a 0 más infinito, de z menos a la n sobre epsilon menos a la n por f de epsilon sobre epsilon menos a. Entonces, a mí me gustaría que a esa sucesión que me parece ahí, esa serie que me queda ahí, con el lema de Weierstrass, encontrarle una cota. Entonces, si yo le encuentro una cota, eso quiere decir que esta serie, tomando en cuenta esto también de acá, que es una constante, entonces lo puedo meter acá adentro, o sea, entre comillas, lo puedo trabajar así. Entonces, lo que me quedaría es que puedo cambiar la sumatoria, la puedo sacar para la integral, y me quedaría la sumatoria de la integral de todo esto, tengo que ver qué es lo que me depende de epsilon y qué no, y acá si ven ya me aparece un z menos a la n, que aparece en el término de series de potencias. Entonces dejo el z menos a la n solito ahí, y después todo lo otro lo meto dentro de la serie. Entonces lo que me quedaría sería la sumatoria de n igual a 0 más infinito de algo que alguna cosa me va a depender de n y alguna otra cosa no, de un a sub n por z menos a la n. O sea que si yo logro, por el lema de Weierstrass, demostrar que la serie esta converge uniformemente, puedo intercambiar sumatoria e integral y ya queda demostrado que toda función holomorfa se puede descomponer por series de potencias, o sea, es analítica. Entonces vamos a ir. Entonces lo que queremos acotar es lo que quedaría dentro de la serie, que sería f de epsilon sobre epsilon menos a por z menos a sobre epsilon menos a la n, cada uno de los términos. Quiero ver el módulo de esto. Quiero ver si existe una sucesión de números positivos y me acote esto. Entonces acá tendría que ver cómo puedo ir acotando cada cosa. Entonces, primero observemos el módulo de f de epsilon. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que omega, que es un abierto en el plano, va a ser un compacto, es un conjunto compacto. Cursos anteriores que hemos visto ya en matemática, si nosotros tenemos una función en un compacto, va a existir un máximo de esa función. O sea, va a haber un punto en el que va a ser más grande que en el resto. Entonces, si nosotros a ese punto le llamamos m, sin importarnos bien eso, nos quedaría acá m, o sea, podríamos sacar un m para afuera en vez del módulo de f de epsilon. Y ahí ya no está, epsilon es la variable que queremos hacer que desaparezca. O sea, queremos que no aparezca de epsilon. Y luego, también, por lo que habíamos visto anteriormente, el módulo de epsilon menos a es R, porque estamos hablando de que epsilon es un punto en el borde de la bola de centro A y radio R. Entonces, sustituyendo esto, lo que llegamos es que el módulo de este se puede acotar por m sobre r por z menos a sobre r también, acá utilizando lo mismo, a la n. ¿Y qué pasa? Acá estamos viendo que no depende de epsilon, que epsilon es nuestra variable que no queremos que aparezca, no queremos que esta sumatoria depende de epsilon, porque acá, para cada z, porque z es un punto, es un número, entonces vamos a tener un número, vamos a tener algo a la n, o sea, z es un punto en la bola de centro A y radio R, vamos a tener un número positivo en realidad, porque m es la cota de la función, que es positivo, r es un radio mayor que 0, y esto, como está elevado a la n, también va a ser positivo. Entonces, lo que resta ver es si esto en definitiva converge. Si esto converge, ya tenemos que se cumple el lema de Weierstrass, y por el lema de Weierstrass, esto, o sea, la sumatoria de esto va a converger uniformemente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya lo dije anteriormente, z menos a, z es un punto que está dentro de la bola de centro de radio de R. Entonces, el módulo de z menos a es menor que R. Entonces, todo esto de acá tiene módulo menor que 1. Entonces, algo que tiene módulo menor que 1 elevado a la n, eso va a converger, por lo mismo o sea, por lo mismo que vimos acá arriba. Entonces ya tenemos que es o sea, esta asociación de números reales converge. O sea, cuando tiende a infinito, va a converger a algo y se puede, y si lo vemos, se puede, o sea, de esta misma manera, por ser una geométrica, podríamos llegar a qué es lo que converge. Pero no es de interés, porque lo que nos interesa es que como la serie es una serie numérica convergente, tenemos por el lema de Weierstrass, el criterio de mayorante de Weierstrass, que la función, o sea, la asociación esta, va a converger uniformemente, que es lo que nos interesaba para poder intercambiar sumatoria con integral. Entonces, a partir de ahí ya tenemos prácticamente demostrado todo, porque como esto converge uniformemente en omega por el lema de Weierstrass, la sumatoria de esta, lo que tenemos es que podemos agarrar y cambiar de lugar la sumatoria con la integral, que es lo que dije anteriormente, y ya tenemos tal cual escrito f de z como una serie de potencias, o sea, como una función analítica, donde a su n, lo podemos ver acá arriba, va a ser 1 sobre 2pi por la integral en gamma de f de epsilon sobre epsilon menos a la n más 1, que esto aparece porque acá tengo epsilon menos a a la n y acá tengo epsilon menos a, me aparece un n más 1 ahí, por las dudas, y acá tenemos f de epsilon. Y ahí el z menos a la n me queda acá afuera, que por definición, esto es tal cual la definición de una serie de potencias, de una función que se puede descomponer como serie de potencias, una función analítica. Entonces ya tendríamos demostrado que si tenemos una función holomorfa, podemos agarrar y llegar a que se puede descomponer en series de potencias, o sea que la función es analítica. Y esto surge, utilizando lo anterior, usamos la fórmula de Cauchy, que ya la vimos anteriormente, para poder escribir f de z de una forma conveniente con una integral, y luego, usando el lema de Weierstrass, encontramos una cota para poder sacar la sumatoria para fuera de la integral y llegar a una expresión que sea la función en su forma de serie de potencias. No sé si queda alguna duda, si quieren que revise el paso a paso, capaz que ayuda a que quede más claro. Ahí ya quedaría terminado. Y este resultado en realidad es realmente importante, porque acabamos de demostrar entonces que toda función holomorfa es analítica, y anteriormente se demostró que toda función analítica es holomorfa. Entonces ahora tenemos el sí solo sí de que si una función, es el sí solo sí de holomorfas y analíticas. O sea, toda función holomorfa se puede descomponer en serie de potencias, y toda función que sea analítica va a ser holomorfa también. Y ese es uno de los resultados más importantes del curso. La verdad que sí, Juan Pedro. De hecho, ahora una de las cosas que uno nota después de esta demostración es que el esfuerzo de haber definido integral, índice y haber trabajado con series, criterio de Weierstrass, etcétera, es lo que explica, está explicado por este resultado. Justamente ahora ya teníamos que las analíticas son holomorfas. Ahora vemos que las holomorfas también son analíticas, y además tenemos una expresión del término enésimo en términos de una integral. Entonces, todo tiene ahora sentido después. O sea, todo el esfuerzo que implicó en las clases pasadas ahora toma sentido con este resultado. Quizás Juan Pedro y César, si gustan, pueden rematar con algún detalle, y es, como ahora ya sabemos que las holomorfas y las analíticas coinciden, tenemos, por ejemplo, derecho a derivar f de z, y si hacemos memoria, una de las clases se encontró el término enésimo como la derivada enésima dividido en e factorial. No sé si tenías alguna diapositiva más al respecto. No, o sea, estábamos pensando capaz que mostrar algún ejemplo o lo que sea, pero viste, por lo que hablamos en el mail, como en clases posteriores, no sé si van a ser presentadas acá o si van a ser hechas por videos en YouTube, ya se van a mostrar ejemplos, entonces me pareció como Claro. que Sí, en como realidad están se van a ver más adelante. Y también teorema de demostración, sí, por están suerte dio el tiempo. completísimos. Hoy fue una clase intensa y muy completa. Yo lo único que tenía para comentar, que son cosas que quedan servidas en bandeja después de este resultado, es que si uno reemplaza a sub n, que está en la expresión de abajo, por la derivada enésima en a dividido en e factorial, y pasa multiplicando el n factorial, también hay una fórmula para la derivada enésima en a. Y eso es Exacto. lo que se le llama la fórmula general o global de Cauchy, que es interesante
creo que se va a ver con algunas aplicaciones y ejemplos, así que eso va a estar trabajado más adelante y está bien como para no solapar, pero lo comento porque ahora ya queda conectado bien con lo que se va a trabajar en siguientes clases y justamente allí la fórmula global la tienen servida reemplazando a sub n como la derivada enésima de n factorial. Y bueno, es interesante porque es una fórmula para calcular la derivada enésima de la función en un punto a partir de una integral. Así que muy bien, la verdad que felicitaciones porque la charla estuvo espectacular, me encantó, y por otro lado, porque también fue un elemento para la preparación de la prueba también, porque es un resultado importante del curso, y se nota que dominan no solo lo que mostraron, sino que lo que se trabajaron en las clases anteriores. Y bueno, realmente para demostrar este teorema tienen que dominar y comprender todo lo anterior, porque realmente se utiliza. Así que felicitaciones y les agradezco muchísimo por su cooperación para construir este curso. Bueno, no sé si quedaron dudas o algún comentario de los compañeros, compañeras, no sé si hay alguna duda. Parece que no, parece que los comentarios del chat se quedaron con el tema de la música. Así que, bueno, quedamos entonces por acá. Les agradezco mucho por todo el aporte y también viene bien que me hagan llegar las diapositivas por el grupo de WhatsApp, así después me ocupo de juntar todos los materiales y los subo en EVA. ¿Sí? Dale, arreglo ese detalle nomás del módulo de f de epsilon y ya apenas lo arregle eso saco la foto de nuevo, le cambio las diapositivas y mando el PDF al grupo y ya queda pronto ahí. Vale, espectacular. Bueno, gracias, de veras. Muchas gracias a ti, Pablo. Nos vemos el jueves y ya luego estaremos en turismo. Creo que el jueves nos toca así el tema de singularidades, que bien pudiera haber entrado antes, pero es una cuestión de orden también en las notas, así que quedamos para el jueves con singularidades y después entramos a